Perder del gran informe de Alejandra Couto. Bueno, no sé si voy a cumplir esas expectativas, pero lo cierto es que estuvimos investigando un poquito sobre cómo está la situación en el turismo, y este informe lo titulé La vuelta del turismo social, un derecho olvidado, y esto lo dejé, es como la frutillita de la torta, lo dejo para lo último, así que la idea es comenzar por un informe que presentó Ceres, que presentó el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que tiene que ver justamente sobre cómo está el sector turismo ahora que está terminando esta temporada y ahora que está asumiendo un nuevo gobierno y que se va a encontrar con el panorama que vamos a relatar. En este evento donde presentaron el informe estuvieron las autoridades entrantes, estuvo el ministro de Turismo Pablo Menoni, estuvo la subsecretaria Ana Claudia Caram, estuvo la directora general de Secretaría Florencia Walde y también estuvo el director nacional de Turismo Cristian Pos. El trabajo lo que detalla es el estado del turismo en el país, bueno, cómo impacta el turismo en la economía de Uruguay, el presupuesto que tiene asignado, la apertura internacional y también el acceso al crédito que tiene esta cartera basándose en datos cerrados al 2024. O sea, no está en este informe en particular la situación de la temporada 2025, pero de todas maneras nosotros consultamos por esta temporada. En ese marco, el investigador de Ceres, Martín Alesina, destacó que la participación del turismo en el PIB uruguayo se acerca nuevamente a los niveles del 2019. Se acerca a los niveles del 2019, cuando fue de 6.4%, aunque el punto más alto fue en 2017. En ese momento, el sector turismo estaba muy bien, aportaba un 8.4%. ¿Qué fue lo que ayudó a esta última recuperación? Bueno, factores como la reducción de la brecha de precios con Argentina, obviamente que eso afectó la temporada pasada, el aumento del salario en dólares de los argentinos también ha favorecido a que puedan viajar a nuestro país. Y según este estudio, durante 2024 llegaron a nuestro país la misma cantidad de argentinos que llegaron en enero del 2018 y gastaron casi lo mismo. O sea que el turista argentino se recuperó de alguna manera. Asimismo, el incremento en la masa salarial local también ha impulsado el gasto interno, esto según este estudio, y compensado además la disminución de viajes y compras de uruguayos a Argentina, porque eso también afectó muchísimo el turismo en nuestro país, cuando muchos uruguayos viajaban por tema de que estaba muy barato Argentina y ya de paso paseaban en el vecino país y dejaban de hacer turismo interno. Sí, ahora se encareció Argentina para Ahora se encareció Argentina, entonces nuevamente nuestro país es destino de los propios uruguayos. De todas maneras sigue enfrentando desafíos que tienen que ver con la competitividad en el ámbito internacional, especialmente con Brasil, ¿no? Donde obviamente la devaluación ha aumentado el atractivo de los viajes hacia allá y muchos uruguayos están yendo en este momento para Brasil y no tanto para Argentina. Cuando no es uno, es el otro, exactamente. Pero bueno, desglosando datos nos encontramos con que más de 25.000 empresas en nuestro país están vinculadas al turismo, representando el 12.2% del total de las empresas del país. O sea, es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de un 12%. La mayoría son microempresas. Son unas 21.000 aproximadamente microempresas, seguidas por pequeñas empresas que son 3.000, medianas, 580 empresas, y empresas grandes son 71. Igual es muy importante, ¿no? Tener 71 empresas grandes es muchísimo. Y Montevideo concentra obviamente la mayor cantidad de empresas, son unas 14.000, casi 15.000. Le sigue Maldonado con casi 3.000 empresas, después está Canelones con 2.200 y Colonia con 938 empresas. Este informe lo que dice es que el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Turismo ha disminuido de manera constante desde el 2013 en términos reales. Y esto es importantísimo porque sabemos que un sector que no recibe, también es muy difícil que pueda llegar a progresar, sobre todo en estos años que ha sido muy complejo. En 2024 el presupuesto fue de 35% menor que en 2011. 35% es menor el ingreso que ha tenido este ministerio y representa solo el 0.08% del total del presupuesto nacional.
muy por debajo de lo que, por ejemplo, se destinó en 2011, que fue 0.17%, o sea, el doble. En promedio, el Mintur ejecuta 16 millones de dólares anuales, entre 2022 y 2024, lo que, bueno, lo sitúa entre las instituciones con menor presupuesto junto con INUMED, con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con la JUTEP. O sea que realmente hubo un recorte bastante importante. Habría que ver cuánto fue para Kirma Service, por ejemplo. Habría que ver. Después de este evento donde se presentó el informe, en rueda de prensa, Cantera, que es quien está al frente de Camtur, de la Cámara Uruguaya de Turismo, señaló que el turismo es el sector que tiene recursos más menguados, algo que obviamente mostró este informe, si se lo compara con otros sectores de la economía, y cree que está en un muy buen momento para crecer, ¿no? Que es un buen momento para que crezca el turismo y que esto sea un motor de la economía. Justamente sobre eso dialogamos con el actual ministro de Turismo, con Pablo Menoni, quien destaca que el turismo podría llegar a ser quien le dé al país esos puntos de crecimiento que están esperando. Ahora, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que va a tomar el ministerio para lograr este objetivo? Escuchemos lo que nos decía Menoni. Nuestro objetivo es buscar que más turistas lleguen a Uruguay, si fuera posible que gasten más y además que pasen más tiempo en Uruguay también. Si además logramos que se lleven una experiencia satisfactoria, lograremos que tengan grandes chances de volver y que su experiencia sea un disparador para otros potenciales turistas. De hecho, esto nos está pasando, mejor dicho, con los argentinos. Los turistas argentinos son muy fieles. Entonces, para lograrlo se precisa, como en cualquier mercado, estimular tanto la demanda como la oferta. Yendo específicamente y siendo más concretos al estímulo de la demanda, pensamos revisar, junto al Ministerio de Economía, el régimen de exoneraciones fiscales. A propósito, una puntualización muy importante, quiero resaltar que nosotros no vamos a proponer ni anunciar ninguna medida que implique una renuncia fiscal o comprometa de alguna forma esfuerzos presupuestales sin haber acordado antes con el Ministerio de Economía y Finanzas y mucho menos sin la anuencia del presidente Yamondu Borges. También en línea con el estímulo a la demanda, pensamos utilizar herramientas de inteligencia artificial para focalizar los recursos de promoción de Uruguay como destino turístico, reforzar el rol articulador del Ministerio de Turismo tanto con el sector público como con el sector privado y reconfigurar la promoción internacional con el apoyo de instituciones como por ejemplo Uruguay 21, ¿no? Respecto al estímulo de la oferta, también hay que revisar los estímulos a la inversión. Hemos tenido en los últimos años una disminución tanto del monto como de los proyectos aprobados por la COMAP, por ejemplo. También mejorar la formación de los y las trabajadoras, por ejemplo, y sin limitarnos a ellos en sus habilidades blandas. Fortalecer los productos turísticos y explorar nuevos, como por ejemplo fortalecer las experiencias en productos como la gastronomía. Ayudar desde el Ministerio a la promoción de Uruguay como destino de eventos, como destino cultural, entre otras cosas. Bueno, en esto que el ministro menciona de la promoción, hemos sido testigos, ¿no?, de diferentes episodios que ocurrieron en la administración pasada que tienen que ver con la promoción que se le ha dado a nuestro país de manera internacional, con los gastos que esto ha llevado, pero lo necesario que es también, ¿no? Porque si no se promociona a nuestro país en la región, por lo menos es muy difícil que se tome como una opción para venir a vacacionar. Claro, el problema fue el momento en el que se dio esa promoción. En la pandemia, cuando no se podía viajar. Claro. Exactamente. Pero este dinero se podía haber aprovechado después de la pandemia para justamente promocionar nuestro país, cosa que no se hizo. Y bueno, el ministro acá señala que se puede tratar de abaratar costos, por llamarlo de alguna manera, utilizando inteligencia artificial y promocionando nuestro país con la necesidad que esto está representando en este momento. Pero a pesar de esta baja inversión, el sector genera un alto retorno económico. Y miren ustedes, por cada dólar ejecutado por el Mintur, el turismo aporta $247 al PIB. Y genera $26 en impuestos directos al país. Así que bueno, el retorno es muchísimo. Cada dólar que se invierte en turismo realmente lo vale. Sin embargo, Uruguay ocupa el puesto 103 de 119 en el índice de desarrollo de viajes y turismo 2024 del Foro Económico Mundial. Bueno, obviamente reflejando una baja prioridad en políticas orientadas al turismo, algo que sucedió durante la administración pasada. Este informe también habla de aumentar la inversión en turismo para
alcanzar este 8.4% del PIB como sucedió en 2019, que esto podría llegar a generar un crecimiento adicional del 2.8% en la economía, un incremento de 142 millones de dólares en impuestos directos y la creación de nada más ni nada menos que 18.000 puestos de trabajo, dato no menor, ¿no? Claro, y también ahí están todos los puestos directos e indirectos, todo lo que se mueve en torno a las temporadas, a los eventos turísticos. Es impresionante todo lo que abarca el turismo, porque tiene que ver con hotelería, porque tiene que ver con gastronomía, porque tiene que ver con transporte, es muchísimo lo que abarca. Bueno, también se recomienda aumentar la inversión en promoción turística, obviamente, y bueno, y el ministro Meloni calificó este informe de Ceres como un excelente punto de partida, porque obviamente se tiene un panorama de cómo se está en el sector y reconoció la necesidad de aumentar la inversión en el sector, aunque dijo esto, ¿no? Que las dificultades presupuestarias que va a enfrentar el nuevo gobierno son importantes, o sea que de todas maneras va a haber que adecuarse. Este informe, como ya mencionamos, también muestra cómo ha afectado y cómo afecta la diferencia cambiaria que tiene Uruguay con los países de la región, y Meloni lo que nos dijo sobre eso fue que existe una fuerte correlación entre el arribo de turistas y la diferencia cambiaria, pero que no es el único factor, ya que el tipo de cambio es coyuntural, pero en ese caso, bueno, lo que se debe apelar es a otros diferenciales y atractivos del país, y volvemos a lo mismo, ¿no? A la promoción, a cómo se vende nuestro país. Por su parte, la presidenta de Camtur, como decíamos, Mariana Cantera, lo que decía es... Marina, creo, ¿no? Marina Cantera, sí, lo que enfatizó fue sobre la importancia de trabajar en conjunto con el Ministerio de Turismo, de no trabajar solos, para definir estrategias comunes que permitan justamente hacer crecer el sector como un motor clave de la economía. Y lo que dijo en esta actividad, que a pesar de contar con un bajo presupuesto, el sector tiene potencial de generar un impacto significativo en el desarrollo del país, también en el empleo, en la recaudación fiscal, que es algo bastante directo, y valoró el diálogo que se ha dado tanto con el ministro como con todo el equipo de la cartera. Dice que desde un principio el ministro habló de puertas abiertas y esto fue algo muy valorado por la Cámara. Y señaló en rueda de prensa, después de esta presentación del informe, que es sumamente importante lograr desestacionalizar el turismo, porque estamos acostumbrados a que se trabaja muy bien en temporada, pero que después durante el año no se aprovechan algunos puntos turísticos. Escuchemos lo que decía. Bueno, la verdad es que hace muchos años que se está trabajando el tema de la desestacionalización. Es claro, en el sector turístico y a nivel internacional siempre hay temporadas, ¿no? Hay temporadas que son más altas y temporadas que son más bajas. En general casi siempre van de la mano del clima, ¿no? Ya sea que sea un destino de invierno o un destino de verano. Nosotros trabajamos en la Cámara hablando de temporadas. Cada temporada tiene lo suyo y está bueno mirarlo así, ¿no? Que cada temporada tiene algo diferente para ofrecer al turista. Ahora se viene una temporada que es muy importante para nosotros, donde siempre se está trabajando mucho en lo que es turismo rural, turismo cultural, eventos corporativos, sobre todo. Recién hablábamos de la importancia del turismo MICE, empieza recién ahora. O sea que siempre hay en la Cámara distintos momentos en los que estamos valorando distintos productos turísticos y tratando de exponerlos en valor para que esos productos también se visualicen, se vean como una alternativa valiosa para los turistas. Gracias. Pero claramente lo fuerte del turismo en nuestro país es en verano, ¿no? Obviamente por nuestras costas, por nuestras playas, son los principales atractivos que tiene el país en verano, son Montevideo, Maldonado, Rocha. Y todavía no están los datos oficiales de lo que ha dejado esta temporada 2025, porque obviamente todavía no terminó. Sí pasó la parte fuerte, porque en enero, sobre todo los primeros 15 días, es cuando más trabajan estos destinos. Pero obviamente ya desde la Cámara se tiene un panorama de cómo ha sido esta temporada 2025 sin los datos oficiales, y escuchemos lo que decía Cantera. Bueno, la verdad es que para nosotros, en principio, y
habrá que ir analizando todos los datos que tenemos para adelante, que siempre es importante, y ustedes saben que lleva bastante tiempo ese análisis de data más fina. Ha sido una muy buena temporada. Todo el sector y la mayoría de los destinos han estado con una buena ocupación. Ha habido mucho movimiento, todos los sectores han trabajado muy bien, el crucerismo, los eventos, el turismo rural, los distintos destinos de playa, las distintas actividades. O sea, ha habido un movimiento muy interesante. Al parecer también ha habido un aumento en el gasto turístico. Habrá que ver después esos números más finos cómo terminan resultando. Lo que sí, obviamente, y ustedes lo escucharon un poco en lo que se hablaba hoy, la rentabilidad del sector turístico sigue cayendo, y eso es una problemática que hay que afrontar para el futuro, porque si queremos un sector más pujante, con mejores servicios, que genere más empleo, necesitamos específicamente un sector que pueda invertir, y para eso necesitamos un sector con mejor rentabilidad. Bueno, Cantera habla entonces de una muy buena temporada, pero bueno, esto es algo que hemos visto en diferentes oportunidades. Quienes se dedican al turismo y tienen que venderlo, por lo general, son muy optimistas a la hora de brindar algunos datos. A mí me tocó este año prestar atención, ¿no?, en cuanto a lo que era el movimiento de turistas en los diferentes lugares, y noté que estaba un poco más tranquilo. Y bueno, quienes obviamente detectan esto son los trabajadores. Los trabajadores son los que tienen el termómetro de cómo está cada una de las temporadas. Y bueno, ¿cuál es la opinión de los trabajadores? Hablé con Fernanda Aguirre, que es secretaria general del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, y esto nos decía. Bueno, la última temporada turística en realidad tuvo mayor movimiento, hubo más actividad, lo que se vio reflejado en la cantidad de puestos de trabajo que si bien incrementaron, lo que no incrementó fue la calidad de los mismos, pero sí hubo mayor movimiento. Para nosotros lo importante es que este mayor movimiento se vea reflejado no solo en la cantidad de puestos de trabajo, sino en la calidad de los mismos y el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, que sigue siendo precario y en condiciones muy precarias también, no solo el ingreso, sino las condiciones laborales, sobre todo en la zafralidad. Bueno, y lo que venimos viendo desde la pandemia es que este sector ha sido muy, muy golpeado, pero no solamente en cuanto a ingresos, sino a condiciones. Como decía ella, hemos sido testigos de muchas denuncias que tienen que ver con esto del abuso laboral que han sufrido los trabajadores gastronómicos, porque había poco laburo y entonces había que aguantarse, entonces las horas extras no se pagaban y se trabajaban muchas más horas, y entonces se tenía que tratar de trabajar por 3 o 4 personas porque no había presupuesto para pagarle a más gente, y entonces hacías tareas que no te correspondían. Y bueno, la verdad que han sido años muy duros para el sector gastronómico, que ocupa a muchísima gente. Según este estudio de Ceres, en términos de empleo, el sector turístico ocupa 104.000 personas, lo que equivale a 5.1% del total de los trabajadores en nuestro país. Además, genera anualmente 1.300 millones en salarios de dólares, estamos hablando, y 450 millones de dólares en impuestos directos. Comparado con otros sectores, el turismo emplea a más personas que la construcción, por ejemplo. Tremendo. Que emplea unas 56.000 y brinda mayores oportunidades laborales a jóvenes, a personas con menor nivel educativo, además de ser un sector con bajo riesgo de automatización, que eso también es importante. Mucha gente decide trabajar en gastronomía porque justamente es la gran diferencia, ¿no?, que te encontrás todos los días con cosas diferentes y no haces siempre el mismo trabajo. Pero ha tenido otros riesgos que tienen que ver con la demora de la recuperación, ¿no? Después de la pandemia, como venimos señalando, es uno de los sectores más complejos. Y el gobierno entrante se encuentra con trabajadores que están sin haber recuperado durante estos 5 años el salario real, no solamente las condiciones. Las condiciones con las que se encuentra este nuevo gobierno en nuestro sector son complejas, porque tenemos
un salario no solo muy bajo, sino un salario que aún no ha recuperado los montos de 2019 prepandemia, porque somos de los sectores que, producto de la rebaja salarial que hicieron en los consejos de salario, no fue contemplado en los procesos de recuperación. Por tanto, al fin del convenio, recién el año que viene, aún vamos a quedar rezagados, por lo menos en un 1%, en lo que era nuestro salario previo a la pandemia. Esto es muy grave porque nuestros salarios ya eran bajos y perdimos mucho en todo este periodo y ni siquiera vamos a estar en el punto cero prepandemia. Ahí hay toda una complejidad a solucionar. Bueno, justamente hay una complejidad a solucionar. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Ministerio de Turismo, desde el Ministerio entrante de Turismo? De eso también hable con Menoni. En el equipo del Ministerio de Turismo entendemos que el sector aún no se recuperó. Si bien está llegando a niveles de empleo previos a la pandemia, nosotros creemos que hay aún un potencial de crecimiento. Segundo, resaltar la capacidad del sector en cuanto a empleo. Esto es muy importante. En el entorno de un 7% del empleo total es del sector turístico. El turismo además emplea proporcionalmente más jóvenes menores de 29 años y más personas que han terminado ciclo básico de bachillerato. Dos segmentos con especial dificultad al momento de conseguir laburo, ¿no? Entonces, yendo específicamente a las acciones, surge nuevamente la palabra articulación y hay por lo menos dos acciones bien claras que este ministerio va a encarar. La primera es la capacitación, decíamos especialmente en habilidades blandas y digitales. Parte de la experiencia que tiene un turista que podría regresar o transmitir a otros turistas, sus experiencias surgen de la capacitación que tengan los trabajadores. Un trabajador más capacitado además es más difícil de sustituir. Segundo, y por otro lado, cada vez que nosotros apoyemos un emprendimiento a través de cualquiera de nuestras acciones, lo haremos a aquellos emprendimientos que bien incorporen trabajadores o aseguren las fuentes de trabajo actuales. Y una tercera acción tiene que ver también con la promoción de oportunidades de primera experiencia laboral. Bueno, y para culminar me gustaría poner el foco en esto que mencionaba en el título, ¿no? Esto del turismo social, y es algo que el ministro entrante ha destacado en sus diferentes alocuciones. Uruguay ha sido un referente en América Latina en materia de políticas sociales, sin embargo, en los últimos años hubo un retroceso significativo en esta área, sobre todo por el cierre del Sistema Nacional de Turismo Social, que representó una pérdida, bueno, para miles de uruguayos que gracias a estas iniciativas podían tener experiencias vacacionales, mejorar la calidad de vida. Muchas personas que viven en el interior del país que no tienen los recursos para conocer, por ejemplo, la playa. Y bueno, con la llegada del Frente Amplio a la presidencia en el 2005 fue que se implementó una política de turismo social como buque insignia del gobierno en materia de turismo y se implementó durante 15 años. Sí, que ahí, como decía Sale, comentábamos el otro día fuera del aire, claro, distintos grupos, jubiladas y jubilados que no tenían posibilidad de hacer turismo, ¿no? Grupos de quinceañeros. Exactamente, sí, trabajadores, adultos mayores, jóvenes, los gurises con sus túnicas blancas y sus monias colmaban las playas, bueno. Porque se considera el turismo un derecho más. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, consensuar y negociar con diversos actores, obviamente llevó muchísimo tiempo. Armar toda una estructura para poder hacer y llevar adelante el turismo social fue un laburo de muchísimos años que lamentablemente se terminó en el 2020, primero por pandemia, pero después esto no se volvió a articular. Este sistema era mucho más que unas vacaciones, era obviamente una herramienta fundamental para contribuir a la reducción de la desigualdad, ¿no? Porque estamos acostumbrados que quien más o menos tiene un trabajo que le permite irse por lo menos un día, pasar el día a algún lado, puede conocer, pero hay otra gente que no lo puede hacer. Promover la inclusión, bueno, fortalecer el tejido social, y bueno, esto funcionó, como decíamos, durante 15 años. Según los datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 2018, en más de una década el programa logró alcanzar a unas 30.000 personas de 170 localidades que llegaron a 70 destinos.
Esto se gestionó con más de 150 operadores, o sea que aparte incentivó el trabajo que tiene que ver con el turismo, hoteles, restaurantes, bueno, compañías de transporte, agencias de viaje, emprendimientos locales, unos 200 emprendimientos locales se vieron beneficiados por este programa. Tristísimo que se haya discontinuado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero ahora va a retomar, y esto decía sobre lo que sucedió con este laburo y lo que va a pasar. Esto nos decía Meloni. Tal como lo expresan nuestras bases programáticas, el turismo nosotros lo concebimos como un derecho humano y por lo tanto el turismo social es una de nuestras prioridades. Nosotros concebimos al turismo como un derecho al ocio, al esparcimiento, que debe alcanzar a la mayor cantidad de uruguayos y uruguayas. Segundo y no menos importante, el Ministerio tiene mandatado por ley, la Ley 19.253 o regulación de actividad turística, la creación del Sistema Nacional de Turismo Social. Nosotros entendemos, o entienden, mejor dicho, la ley, a todo aquello que supone otorgar facilidades para que las personas de recursos limitados, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, trabajadores, etcétera, establezcan en la reglamentación que viajen con fines recreativos, deportivos y culturales en condiciones adecuadas. En la administración pasada, en la que acaba de salir, se han tomado acciones bajo el paraguas aquello denominado Turismo para Todos, que fue aplicado, si mal no recuerdo, en 2023-2024 y que alcanzó aproximadamente unas 6.200 personas. Sin hacer ningún balance de cómo se hizo, cuáles fueron los marcos, ni nada del estilo, solo entiendo que el resultado, si bien puede constituir una base para futuras acciones nuestras, es, en términos absolutos, magro. Nuestra propuesta es, dado que esto se ha llevado a cabo con una mirada, entiendo, muy miope del turismo social, la articulación con todos los actores que de alguna u otra forma tienen que ver con el turismo social. Por ejemplo, el BPS y su propio sistema de turismo social, donde la colonia Raigón es el principal motor, el PIT-CNT y todas sus colonias de vacaciones, ANEP, el MEC también con sus colonias de vacaciones, por supuesto las asociaciones de jubilados, los operadores privados, sin duda. Esto es, lo que nosotros buscamos es convocarlos a todos a unar esfuerzos en el ámbito del Sistema Nacional de Turismo Social, para ser más eficientes, llegar a más personas y a más colectivos. Bueno, Turismo para Todos entonces fue lo que estuvo funcionando durante los 2 últimos años del gobierno de Luis Lacalle Pou. Llegó unas 6.200 personas contra estas 30.000 personas a las que se llegó desde hasta el 2018, en los gobiernos frente amplistas. Es muchísima la diferencia. Qué bueno que esto se retome y qué bueno, aparte, porque va a colaborar con esto que tiene que ver con no trabajar únicamente el turismo en verano, sino trabajar en las diferentes estaciones y poder ayudar a cada uno de los comercios y trabajadores que se dedican justamente al turismo. Muchas gracias, Ale. A ustedes.